Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Como habíamos mencionado y anticipado, ya estamos a partir de este viernes y durante lo que dure el seminario de Apocalipsis, Profecías de Esperanza, haciendo justamente un resumen de cada uno de los temas. Recuerden también que así como nos están siguiendo a través de la televisión y de YouTube, que siempre, como siempre les pedimos que compartan nuestro contenido, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen las notificaciones para cuando sepan que está llegando un nuevo video y que nos acompañen también a través de las diferentes plataformas virtuales, las cuales en este momento deben estar apareciendo en pantalla, para que también el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas personas alrededor del mundo. Le damos la bienvenida, como siempre, a quien nos acompaña, Matías López, con la explicación de cada uno de los versículos. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en los programas. Antes de empezar, hay que recordar, ¿no?, algunas cosas que son la manera en la que vamos a ir trabajando, ¿sí? El repaso de la lección de hoy pertenece al primer tema de la serie de lecciones que vamos a empezar y que comienza hoy, ¿no? El tema que está disponible en el canal de YouTube, que se llama Apocalipsis, Profecías de Esperanza, haciendo alusión a una introducción de todo lo que vamos a aprender, fue dado por el licenciado Rubén ya el programa anterior, que fue dado el sábado pasado. Pero recuerden que una vez que el programa sale en estreno por el canal de YouTube, ya queda disponible para que ustedes lo puedan ver y rever las veces que sean necesarias. Al tener este programa, primero durante el sábado, ustedes tienen toda la semana para poder hacernos llegar sus preguntas, más las preguntas de las lecciones, y nosotros de esa manera vamos a poder ir contestando aquellas preguntas que surgen, aquellas dudas, vamos a recalcar cierto punto, vamos a resaltar, por ejemplo, si algo quedó sin terminar de explicar, los detalles. La idea es que ahora todo este seminario consta de estas dos lecciones dadas en dos partes, un primer tema principal y el segundo que junto con Johnny vamos a ir desarrollando, y Mariano, quien también él está en los controles y pronto va a empezar a también hacer sus diferentes tipos de videos, vamos a poder desarrollar más en profundidad estas profecías que son de vital importancia para nuestros días. Y sobre todo, como siempre te decimos, tenemos que tener un enfoque no de miedo, ¿no, Johnny? Así es. Recordemos que, tal como lo dice el título, estas revelaciones por parte de Dios nos traen esperanza y es la misma esperanza que debemos transmitir a otros. Y hablando de eso, también queremos recordarte, antes de ya meternos en el tema, que tenemos un canal secundario relacionado con reflexiones en audio, más estilo podcast, que precisamente se llama Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual, por ejemplo, podés recibir una reflexión diaria en tu dispositivo móvil. Para eso escribirnos a los diferentes medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa. Sin más, vamos a iniciar este repaso de la lección del anterior sábado con la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿a quién promete Dios una bendición especial? Y antes de empezar a desarrollar, es necesario que entendamos de que el Apocalipsis nunca fue dado a Juan, nunca fue revelado para nosotros, para que nosotros tengamos miedo. Vamos a encontrar símbolos que a lo largo de este seminario vamos a ir profundizando y vamos a ir entendiendo cada vez más. Y cuando generalmente escuchamos que vamos a hablar sobre el Apocalipsis o sobre las profecías, generalmente hay una tendencia al miedo, ¿no? Cuando en realidad esto no es lo que Dios quiere transmitir. Vamos a tener este seminario y vamos a desarrollar las profecías apocalípticas desde un punto de vista de esperanza. Y el programa de hoy nos va a enseñar a poder entender algunos principios básicos que tenemos que entender. Y por eso Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en este texto Juan escribe lo que Jesús le está diciendo. Como ya vimos, un día sábado, Juan, allí en la isla de Patmos, él recibe estas visiones que tienen que ver con el Apocalipsis, con el futuro de la historia, con todo lo que iba a suceder de la época de Juan en adelante, ¿sí? Pero sobre todo cómo Dios iba a dirigir y cómo Él iba a estar al control
y al cuidado de su pueblo. Vamos a encontrar diferentes series, diferentes etapas, diferentes visiones. Y por eso Jesús le dice a Juan, bienaventurado el que lee. Y con leer no solamente alcanza con hojear lo que están en las Escrituras, ¿no? Con lo que dice o lo que dice este libro. Leer implica mucho más allá, tiene una connotación al estudio constante, a una interpretación de lo que dice, a meditar en esto que estamos leyendo, ¿no? Y los que oyen. ¿Por qué el que lee y los que oyen? Generalmente en esa época en la que Juan recibe esta visión, en las sinagogas estaba acostumbrado a que uno leyera y el resto escuchase. Hoy en día ya no es tan así, hoy en día la palabra de Dios se acerca hacia nosotros. Te recordamos que hay un material especial para poder escribir, para poder estudiar, que vamos a estar ofreciendo, que estamos ofreciendo. Así que si te gustaría tener este material, escribinos a través de los diferentes medios de contacto. Hoy en día está al alcance de todos poder estudiar y comprender más la palabra de Dios. Y cuando el profeta habla de estas profecías, hace alusión no solamente al libro del Apocalipsis. Y acá hay un principio particular. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis no hace que se descarte ninguno de los anteriores libros que encontramos. Eso hay que recalcarlo. La Escritura se interpreta a lo largo de todos sus libros. Y no alcanza solamente con leer o con estudiar y con meditar. De nada sirve que aprendamos si no lo ponemos en práctica. Saben, el tiempo está cerca. El tiempo hace referencia a la segunda venida de Jesús. Cristo pronto va a venir y eso está cercano. Fíjense que Juan ya entendía de que dentro de poco Jesús iba a volver. Él no sabía cuánto tiempo iba a pasar, pero él sabía que quizás para él sí iba a ser cerca porque iba a morir dentro de poco. Nadie tiene la vida comprada. Lo que tenemos que entender es que todo lo que está escrito en las Escrituras nos tiene que traer felicidad. Este libro de Apocalipsis nos tiene que traer la seguridad y la esperanza de que es Dios quien está al control. Si alguna vez alguien te explicó la Biblia o te explicó este libro de Apocalipsis y sus profecías y te causó miedo, no es la voluntad de Dios que cause miedo, sino al contrario. Hay que interpretar para poder entender y aprender. Vamos ahora hacia la siguiente pregunta, John. ¿Qué método utilizaba Jesús para explicar la profecía? Muy bien, y para responder esto, vamos a leer Lucas 24, del 25 al 27 y el 32. Entonces, Perdón, Johnny, antes. Sí. Primero vamos a leer del 25 al 27 y después vamos a leer el 32. Así que primero Johnny ahora lee del 25 al 27. Perfecto. Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas nos han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, faltó el 27. Falta el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y acá en este texto nos encontramos situados en un camino, ¿no? en un día de camino. Quizás eran 2-3 horas de viaje desde Jerusalén hasta Emaús. Jesús hacía poco había muerto, el día anterior, no 2 días atrás, y estaban estos discípulos caminando. La Biblia no especifica bien quiénes son, pero eran 2 discípulos, 2 seguidores, dos personas que habían acompañado a Jesús en su ministerio en la tierra. Y ellos venían hablando y estaban angustiados y estaban tristes. Ellos estaban preocupados porque el Mesías, en quienes ellos habían depositado su confianza, supuestamente había muerto y había quedado ahí. Entonces Jesús se les acerca a ellos. Y fíjense que ellos tenían la mente tan embotada con todas las cosas que habían pasado. Ellos tenían el foco de su vida puesto en la muerte de Jesús, en su desesperanza, en lo que ellos creían y en lo que ellos habían puesto su esperanza. Ellos creían que ya habían pasado, que ya no iba a suceder nada de eso, que se les enfrentó Jesús mismo y no lo reconocieron.
Lucas habla de que como Jesús se transfiguró la cara para que ellos no lo reconocieran. Pero en realidad cuando uno lee este texto tiene que ver más con que ellos estaban tan preocupados, estaban tan ocupada la mente en las cosas negativas, que no se dieron cuenta que quienes estaban hablando con ellos era el mismo Mesías que había muerto y que había resucitado. Entonces, ¿qué método utiliza Dios para explicar? Entonces fíjense que les dice el mismo Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿No era necesario que Jesús muriera, pero que también resucitara, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, habló todo lo que las Escrituras le decían. El método que utiliza Jesús tranquilamente podría haber pasado por ir yendo caminando. Recuerden que habrán sido aproximadamente 2 horas. Tranquilamente podrían haber pasado por al lado de algún enfermo y le hubiese hecho un milagro y le hubiese sanado. Entonces ahí, era Jesús. Tranquilamente él podría haber hecho algún milagro, convertir alguna piedra ahí en pan, los hubiese, los hubiese teletransportado, como hizo, por ejemplo, también de un lugar al otro. Sin embargo, Dios no utiliza ni un milagro, no utiliza ninguna fuerza sobrenatural. Él les explica que todo lo que tenía que pasar ya estaba registrado en las Escrituras. Eso nos tiene que hacer entender a nosotros que el método bíblico de entender lo que nos está pasando, cuál es la historia, tiene que ver con entender y estudiar las Escrituras. Desde Moisés y hasta los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento sirvió para explicar lo que Jesús tenía que padecer y cuál era el plan de salvación y cuál era la etapa en la que estaban viviendo. Sin embargo, ellos tenían los ojos tan ocupados con lo negativo que se les abrían las Escrituras adelante y no entendían. ¿Y qué dice ahora sí el versículo 32, Johnny? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y saben, acá no importa cuán inspirado esté el que dé al tema. No importa cuánto sepa aquel que nos está enseñando. Si nosotros tenemos los ojos espirituales cerrados, no vamos a poder ver. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Desde un principio Dios nos dejó las Sagradas Escrituras. La única manera de interpretar las Escrituras y la única manera en la que nosotros podemos entender el futuro es a través de su palabra. ¿Quiere decir que hay que dejar todo el otro lado? No, pero nuestro fundamento tiene que ser el escrito está. Por eso las profecías se basan en lo que está escrito, no en lo que a nosotros nos parece. Vamos al siguiente versículo. ¿Qué métodos usó Dios para dar a Juan la revelación del Apocalipsis? Y ahora hablando acerca de que en el anterior texto entendíamos de que Jesús les mostró lo que ya estaba escrito. Ahora, ¿cómo Jesús, como Dios, se revela a Juan con lo que todavía no iba a pasar? Lo que se registra en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo fue que sucedió? Vamos a leer Apocalipsis 1, 11 y 12. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y no es el tema de hoy interpretar qué es cada uno de estos símbolos, eso lo vamos a hacer en los próximos programas. Pero sí tenemos que entender que quién es el que habla, quién es el alfa y el omega, el primero y el último. Es Jesús mismo. Jesús mismo está hablando y dice, escribe en un libro qué cosa. Acá lo tenemos, miren, escribe en un libro lo que ves. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. En otras palabras, Dios utilizó métodos audiovisuales. Juan ve lo que Dios le dice y oye lo que dice. ¿Sí? Él interpreta como si fuera en una película.
y luego escribe con sus palabras lo que Jesús le muestra. Acá no hay un dictado o nada, él escribe con sus palabras lo que Dios le muestra. Escribe en un libro, que hoy lo conocemos como Apocalipsis, y en este caso acá está hablando de una profecía de 7 iglesias. Son 7 iglesias que hacen alusión a los tiempos, a un periodo en el que Dios iba a estar acompañando a su iglesia. La historia del principio a fin está dada a través de estas 7 iglesias, que ya vamos a estudiar, va a haber un programa especial para este tema. Y cuando lo vio a alguien que hablaba y vio 7 candeleros de oro. Nomás para entender, estos 7 candeleros de oro no hacen alusión al santuario en sí, sino hace alusión también a que estos candeleros son también esas 7 iglesias. Entonces, Dios le explica a Juan que lo que iba a suceder, Dios ya lo conocía. Entonces Dios le hace ver, mira y escribe. No se lo dicta, no le dice, bueno, poné esta palabra y esta palabra. Por eso, muchas veces Juan, a lo largo del Apocalipsis, habla en símbolos. Estos símbolos no son para asustarnos o para causarnos miedo. Los símbolos son para graficar aquello que Juan ve y le cuesta expresar. Vi cómo, me pareció semejante a. ¿Sí? Entonces estos símbolos no son cosas literales que van a pasar, sino son representaciones que Juan expresa para poder mostrar. ¿No, Johnny? ¿Qué te parece? Así es, por eso siempre tenemos que ser cautos a la hora de interpretar ciertas cuestiones relacionadas con el Apocalipsis. Todo lo que fue escrito en visión tiene una simbología. A lo largo de esta serie vamos a estar tratando acerca de estos temas, por eso tenemos que tener mucho cuidado a no tomar de manera literal lo que fue escrito en visión, tanto en el Apocalipsis como en muchos otros libros de la Biblia donde están puestas algunas profecías. Y hablando de eso, Johnny, no es recomendable sacar un texto fuera de su contexto. Si venimos hablando de visiones y profecías, no hace falta tomar el literal lo que viene en términos simbólicos, ¿no? Ese es otro principio de interpretación, ¿no? El texto tiene que ser interpretado en su contexto. Entonces ya tenemos dos. La Biblia en su totalidad es válida. Y otra es que tenemos que interpretar el texto en su contexto. Vamos a la siguiente pregunta ahora, John. ¿Por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro del Apocalipsis en símbolos? ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué Jesús no lo dijo directamente? ¿Por qué no puso con nombre y apellido a las personas que iban a estar? ¿O por qué no puso estos poderes con nombre ahí y a quién representaba? Vamos a ver qué dice Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús no quiso hacer las cosas complicadas. Imagínense ustedes si el Apocalipsis hubiese sido escrito literal. Primero, ¿cuántas cosas nos hubiesen vuelto locos en cuanto a que no entenderíamos lo que está escrito? Y segundo, ¿cuánto duraría un libro que habla en contra de ciertos movimientos o ciertos poderes religiosos? Sin lugar a duda, hubiesen quemado y prendido fuego todo, como ya vamos a ir a ver en épocas de la historia, eso pasó. Entonces dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Y las parábolas no tenían la principal función de marear o de no dar a conocer o de ocultar información. Al contrario, ¿saben? Y esto es otro principio que tenemos que entender. Interpretar la palabra de Dios requiere un esfuerzo. Dios no se va a revelar, Dios no te va a revelar lo que está escrito a menos de que vos tengas la intención de interpretar lo que está escrito. ¿Qué quiere decir eso? Y como ya les dije antes, y Pablo lo dice, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es importante tener en cuenta de que solamente
a través de la ayuda del Espíritu Santo, como ya vimos en otros programas, nosotros vamos a poder entender lo que está escrito. Es ahí cuando un libro, que es la Biblia, un libro natural, común y corriente, se transforma en sobrenatural. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros podemos entender. Las parábolas no son para marearnos o para ocultarnos. Los simbolismos del Apocalipsis no son para ocultarnos cosas a nosotros, sino para aquellos que quieran entender, Dios les va a dar entendimiento. ¿No, Johnny? Así es, por eso mismo Jesús supo decir, te alabo Padre porque trajiste las verdades más profundas del reino de los cielos y se las revelaste a los niños. Algo así decía uno de los versículos de la Biblia. Por esa misma razón Jesús a través de las parábolas quería mostrar verdades profundas con ejemplos de la vida cotidiana. Justamente lo que decía Matías al respecto del contexto es entender primero cuándo se escribió, a quién se lo escribió, en qué momento se lo escribió, en qué situación de la historia, de la cultura. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, Jesús cuando habló, cuando transmitió las verdades a través de parábolas, es para que esa gente que no tenía por ahí acceso a una escuela rabínica, por ejemplo, pueda conocer las verdades del Evangelio de forma práctica, de forma sencilla. Y a Juan, quien se le iba a revelar cuestiones que no eran para su tiempo, obviamente se le iba a revelar a través de esos símbolos, para que él deje constancia de eso y para que nosotros pudiésemos conocerlo y para que también en cierto modo, podríamos decirlo así, despistar al diablo, como vos lo decías Matías, para que esa verdad pueda trascender a lo largo de la historia. En otras palabras, ¿no? Y resumiendo todo lo que venimos hablando, este simbolismo o estas parábolas son para que puedan entender aquellos que realmente están interesados en entender, ¿sí? Aquellos que se toman el tiempo para estudiar la palabra de Dios, aquellos que se toman el trabajo de profundizar en lo que dice la Escritura. Dios nunca nos va a dejar con nada sin entender. Dios puede utilizar a diferentes personas, lo mismo que está escrito, pero tenemos que entender que entender la palabra de Dios tiene que venir de la mano con un esfuerzo personal de querer hacerlo. Y es lo que vamos a hacer y vamos a intentar profundizar en este seminario. Vamos a la siguiente pregunta, John. ¿Qué significan los siguientes símbolos? Y ahora vamos a ver y entender otro principio de interpretación. Y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y hemos decidido poner 3 ejemplos para que entendamos de qué es lo que representan y sobre todo para que cuando escuchemos de estas palabras no nos causen miedo, sino que entendamos a qué hace alusión. Y la primera es la palabra bestia. Creo que, Johnny, si hay una palabra que nos trae miedo o que trae miedo cuando uno lee el Apocalipsis son bestias, ¿no? Y estas descripciones de bestias raras con muchas cabezas, con un injerto de una cosa o de otra. Pero ¿qué significa esto? Recuerden, la Biblia en su totalidad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se interpreta a sí mismo. Y cuando escuchemos hablar de bestias, ¿qué es lo que dice Daniel 7:23? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y en este seminario que comienza, vamos a hablar y escuchar muchas veces la palabra bestia. Y si vos, hasta el día de hoy, hasta el momento de ver este programa, cuando escuchabas bestia, te traía miedo, déjame decirte que ahora tenés que cambiar el paradigma. Cuando vos escuches bestia o leas bestia, lo primero que se te tiene que venir a la mente es la palabra reino. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Una bestia es igual a un reino. Es lo que dice la misma palabra de Dios. En este caso Daniel, que también son profecías apocalípticas. Entonces, todas las bestias, y no importa cómo estén descritas, no importa si es un animal con mezcla de otro, no importa si tiene alas o no tiene alas, si tiene dientes grandes, chicos, no importa las características en sí, todas las bestias hacen alusión a un poder. Las diferentes características que tiene esta bestia va a ser las características que tenga este reino y el poder que tenga, ¿sí? Entonces, esa descripción que ve Juan
cuando hace alusión a las diferentes bestias, en realidad nos está describiendo reinos y sus características. En otras palabras, cuando hablamos de bestias, hablamos de historia. Y van a ver que hay algunas bestias que ustedes, que ya pasaron, ya sucedieron, se van a poder interpretar con un libro de historia, no solo con la Biblia. Porque la Biblia nunca va en contra de la historia, al contrario. Nosotros tenemos que meter la Biblia en la historia. Porque Dios, quien está al control, maneja los hilos de la historia. Y Él sabe lo que va a suceder antes de que pase. Y ese Dios es el que nos quiere dar la seguridad. Que al estudiar este libro, todo lo que aprendamos nos traiga paz y seguridad. El principio es, bienaventurado el que lee y el que emprende. Vamos al siguiente término, Johnny, que ahora es aguas. Aguas, seguramente si alguna vez leíste Apocalipsis, escuchaste hablar de bestias que salían del agua, o que una mujer o que la serpiente largó agua de su boca. ¿Qué es agua? Apocalipsis 17:15 tiene la respuesta. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, se dan cuenta que ahora, por ejemplo, ahora hay una ramera. En la Biblia, en Apocalipsis, por ejemplo, vamos a encontrar una mujer virgen, una mujer pura y una mujer impura, o en este caso una mujer ramera. ¿Hace referencia a mujeres literales? Eso lo vamos a ir respondiendo a medida que avance el seminario. Las aguas que has visto, o sea, son, dice, voy a idear así, reformular la idea de esta manera. Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. En otras palabras, podríamos decir que las aguas son países. Son lugares donde se reúnen muchas personas. Podríamos decir que las aguas hacen referencia o alusión a una multitud de personas. Hoy podríamos decir, lo podríamos asemejar a un país. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con estas dos palabras, con una bestia que sale del agua, ¿qué representa? Un reino que se forma en un lugar donde hay un grupo de personas. Puede ser el reino de un país. Y la Biblia no solamente nos dice estos principios, también nos habla de cuáles son, y eso lo vamos a profundizar. Pero se dan cuenta que todos estos símbolos no son dados para que nosotros temamos, sino al contrario, para que podamos profundizar y tomarnos el trabajo de querer entender. No te olvides, Dios no se va a revelar a no ser que vos te preocupes por querer entender. Y vamos a ver un símbolo más, Johnny, ahora. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Día profético. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Y también podemos escuchar, 1290 días, 1260 días, 490 años, 2300 tardes y mañanas o días. Y uno dice, bueno, ¿qué son? 2300 días, ¿qué serán? 4 años, 1260 años, ¿qué son? Tantos días. Cada día, proféticamente, hace alusión a un año literal. Y viceversa, día por año te lo he dado. Un día profético hace alusión a un año cronológico del que nosotros vivimos. Entonces estamos hablando de 1260 días, en realidad, ¿cuánto estamos hablando? 1260 años. Eso es en periodo de tiempo. Y hay muchos símbolos más que vamos a ir descubriendo, pero ¿se dan cuenta cómo no hay que tenerle miedo al Apocalipsis? Cómo Dios, a través de su amor, Él quiere que pasemos tiempo con Él. Ahora, si nosotros no profundizamos en las Escrituras, ¿cómo lo vamos a conocer? Si nosotros no nos preocupamos por aprender, ¿cómo Dios puede generar un vínculo con nosotros? El Apocalipsis fue dado para que nosotros podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Para que nosotros podamos entender de que estas bestias, estas cosas que hasta hoy, ya después de hoy no nos puede causar miedo, sí nos tienen que hacer entender que Dios es quien está al control y Él dirige y Él es el que pone y quita reyes. Porque a pesar de que la vida no sepamos para dónde va, a pesar de que todo lo que tenemos se nos vaya de las manos,
A pesar de que quizás hay guerras de un país contra otro, ejércitos se desplegan por lado, se tiran bombas por el otro, tenemos que estar confiados de que es Dios quien está al control. Y las cosas no van a suceder porque sí. Tenemos que entender esto, es Dios quien está al control. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? Y para responder vamos a leer 2 de Pedro 2, 16 y 19. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Pedro, pongámonos a repasar un poquito quién era Pedro. Pedro era un joven, un muchacho tosco, era muy hábil con la pesca. Y dice, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Y estas dos cosas son dos cosas que van juntas. Porque la segunda venida del Señor va a ser revelada con poder, con gloria y con majestad. Y nosotros hoy todavía no vemos que esto suceda. Tampoco vemos literalmente, no vimos ni vivimos en la época de Jesús. Pero Pedro fue un testigo ocular. Él quizás estaba medio reacio a reconocer a un Mesías. Él quizás estaba esperando a un Mesías que los viniera a libertar del pueblo del yugo romano. El estereotipo de un Mesías no se cumplía en Jesús, o sea, en el estereotipo que un judío esperaba del Mesías que iba a venir. Y ahí estaba Pedro, un día pescando como cualquier otro, y Jesús se le aparece y le muestra un milagro. Y le pide que lo siga. Entonces Pedro entiende que era por ahí, que era el Mesías Jesús. Entonces lo empieza a seguir. Y empiezan a vivir 2 años y medio, 3 años de milagro tras milagro, enseñanza tras enseñanza. Pedro empieza a tocar lo que Jesús venía a enseñar. Pedro empezó a vivir el reino de Dios antes de que descendiera a la tierra. Y de repente, por donde iba Jesús, no había hambre. De repente, por donde Jesús pisaba, no había enfermedades. Pueblos enteros ya no necesitaban más la presencia de un doctor. Pedro había pasado tiempo en la transfiguración. Pedro fue el mismo que dijo, Señor, no bajemos, hagámonos una choza acá, un refugio y quedémonos a vivir para siempre acá. Pedro había gustado lo que era estar en la presencia de Dios. Y ese Pedro que estaba convencido de lo que había visto a Jesús morir, él había sido testigo ocular de que Jesús había muerto. Pero no solo de que murió, sino que resucitó. Cuando Jesús asciende a los cielos, él mira al cielo y a él es a una de las personas que los ángeles se le acercan y le dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese Jesús que vieron ustedes que se fue en las nubes, así va a volver. Y Pedro fue testigo ocular de todo esto. Y él mismo escribe, lo que yo les estoy diciendo es totalmente verdad. Yo vi hacer milagros, yo vi sanar enfermos, yo vi multiplicar alimentos, yo vi calmar tempestad, yo vi a Jesús morir, lo vi sufrir castigo, lo vi resucitar y también lo vi ascender. Entonces lo que les estoy diciendo ahora, la segunda venida de Jesús, no es una fábula. No son mitos, es la misma palabra que hoy nosotros conocemos como mito. Esto no es un mito. Yo vi con mis propios ojos la majestad de Jesús. Así que dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, tenemos que entender de que todo esto es realidad. Entonces, como fue Jesús quien reveló la profecía, tenemos que entender que la palabra profética que tenemos es confiable y segura. Así como Pedro reconoció, nosotros también tenemos que reconocerlo porque tenemos los escritos registrados. Esta palabra profética segura es importante tenerlas y estar atentos a lo que dice. En otras palabras, es momento de estudiar ahora las Escrituras,
Es momento de ahora estudiar y profundizar en la profecía. Porque a veces la vida se torna un lugar oscuro, donde no tenemos esperanza, no sabemos hacia dónde vamos, el plan económico cada vez es más difícil, hay enfermedades que nos azotan, pero en medio de esa oscuridad Jesús no nos deja ahí, sino nos da la palabra profética, la cual nos alumbra en el momento oscuro. Y un lugar oscuro es sinónimo a miedo, ¿no, Johnny? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Dios, no sé qué te parece. Realmente hay algo sorprendente en las primeras palabras de Pedro. Él dice, yo no les voy a transmitir fábulas, yo les voy a transmitir lo que he visto y lo que he oído. Ahora, cualquier persona que está leyendo ahora esto dice, pero ¿yo qué tengo que ver entonces con la Biblia? Si yo no lo vi cara a cara a Jesús, yo no tengo nada que ver con eso. Pero hay un detalle importante, ese mismo Jesús que convivió con Pedro y que lo inspiró a Pedro, lo inspiró a Juan a escribir todas estas cosas, es el mismo Jesús que se quiere relacionar con vos. El que quiere tener una comunión con vos, ¿para qué? Para que cuando vos tengas la oportunidad de compartir ese amor de Dios con otros, no solamente, si bien lo está reflejado en la Escritura y todo, pero no sea algo que te contaron, algo que está escrito, sino algo que vos vivís, algo que forma parte de tu experiencia en el día a día porque vos convivís con él. Y eso es lo que quiere hacer conmigo, lo que quiere hacer con Matías, con Mariano, con Rubén, con Alicia, con Janina, con todos ustedes, ¿sí? Todos los que conformamos Perspectiva Siglo XXI lo entendemos y eso es lo que también queremos transmitirle a cada uno de ustedes con todo este tipo de programas y con el contenido que compartimos. Es necesario tener una comunión personal con Dios para que eso sea el motor y esa sea la inspiración primordial para compartir este contenido, estos mensajes y cada una de las cosas que Dios nos revele. Muy bien, vamos ahora sí a la siguiente pregunta. ¿De qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía? Y vamos a ver la primera en el mismo contexto de que Pedro estaba recién hablando. Ahí Pedro dice lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Entonces, si alguien viene y te dice, mira, tengo algo que contarte. La Biblia dice esto, pero no lo reveles porque esto es una verdad que yo aprendí, entendí y esto no es público. No es de Dios. Si alguien te dice, mira, esto es solo para nosotros porque nosotros somos especiales y nadie más. Eso no es de Dios. La profecía de la Escritura no es de interpretación privada. En otras palabras, si alguien viene y te dice que tiene una nueva verdad, una nueva profecía, tiene que ser sometida a prueba. Hay que llevárselo a aquellos que más conocen. Ninguna profecía de la Escritura es para que se la guarde para sí mismo. Y Dios no solamente se la va a revelar a una persona, quizás haya alguien más que se lo reveló. Entonces, ninguna profecía de la Escritura tiene que ser para que yo la entienda y nadie más. Las Escrituras están al alcance de todos. Así que una nueva verdad tiene que ser sometida a prueba y si es así se tiene que hacer pública. Que nadie te engañe con una interpretación privada de una profecía. La profecía es para todas. Y sobre todo, ¿en qué tienen que estar basadas? En la Escritura. Y por eso Jesús también en Apocalipsis dice lo siguiente, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, ¿sí? Ya vamos a estudiar más en profundidad cuáles son estas plagas, a qué hacen referencia. Pero aquellos que reciban las plagas no van a ser aquellos que decidan seguir a Cristo. Es solo para aquellos que deciden estar en contra de la voluntad de Dios o que no acepten a Cristo en su corazón. Así que, dice, si alguno añadiere estas cosas, o sea, si alguien estudia las profecías de este libro, y no solo estamos hablando de las profecías encontradas
textualmente en Apocalipsis. Acuérdense que cuando acá Juan habla acerca de las profecías de este libro, o sea, lo revelado en este libro hace referencia también a toda la escritura en sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces dice, si alguno añade, es lo mismo que aquel que decide vivir una vida en contra o en rebelión de los principios de Dios. Y acá no hay término medio. Es por eso que nosotros siempre te incentivamos a que tengas una Biblia ahí en la mano, a que si no tenés nos hables, nos pidas, nosotros te vamos a hacer llegar una Biblia impresa. Si no por ahí no tenés, en el celular, en alguna tablet podés descargar, hasta en la propia computadora, internet, en todos lados está. Nunca tenés que quedarte con lo que nosotros decimos. Y nunca tenés que quedarte, sobre todo con lo que alguien más te dice, si vos no lo sometés a prueba. En otras palabras, ¿de qué sirve solamente escuchar si nosotros nunca lo corroboramos? Es momento de este seminario hacerlo propio, profundizar en las Escrituras, corroborar lo que decimos con lo que está escrito. Por eso nosotros decidimos también proyectar cada versículo para que ustedes verifiquen. Es importante entender esto. Nadie puede añadir o quitar las cosas de las profecías. La profecía, la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, es o 100% verdad o 100% mentira. Y fíjense, añade alguna cosa o le quita alguna cosa, alguna palabra. Y saben, las profecías, las interpretaciones generalmente no son 100% erradas. Satanás no obra así. Satanás no se va a presentar él tal cual es, con los cuernos, así como lo hace Hollywood, ¿no? Con los cuernos, todo rojo, con una cola, un tridente. El método de Satanás es mezclar la mentira con la verdad. Quizás haya 99% de verdad, pero si el 1% es mentira, para la Escritura es el 100% de mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás lo que vos escuchás a alguien decir o leíste está bien en su 95% o en casi todo. En casi todo es lo que dice la Biblia, pero acá no. Eso no está conforme a lo que Dios quiere. Es o 100% verdad o el 95% verdad hace que sea el 100% mentira. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta y profundicemos. Porque Dios nos quiere demostrar y Dios necesita de nuestro esfuerzo. Él necesita nuestro esfuerzo para estudiar la Biblia, para profundizar en sus palabras, para compartir los links con los mensajes con los demás. Dios no nos va a bendecir a menos que seamos un pueblo comprometido. No nos va a bendecir a que cada uno se comprometa con ser un soldado del ejército de Dios. Batallar en esta guerra del lado ganador. Y fíjense que dice la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuánto de la Santa Escritura es inspirado? Y muchas veces escuché hablar de que una parte, bueno, ahora solo el Antiguo Testamento, sí, ahora el Antiguo Testamento no. Vamos a ver qué dice Pablo en su carta a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice, bueno, una parte de la escritura, Pablo le podría haber dicho, ¿no? Y la verdad que yo tengo mucha más instrucción que Pedro. Escribe esto, le dice a quienes estaba escribiendo. Pablo, siervo de Dios, mucho más capacitado que Pedro y el resto de los discípulos. A los pies de Gamaliel me crié, miembro del Sanedrín. Entonces, lo que yo escriba, mis cartas de puño y letra son mucho más inspiradas que el resto. ¿Eso dice? No. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirado por Dios. Los 66 libros de la Biblia son todos igual de válidos para nuestros días. ¿Y para qué tiene que ser útil? ¿Para ver en qué está haciendo mal el otro? Para decir, mira,
tu vida va en contra de lo que dice acá, vas a morir en el infierno. ¿Existe el infierno? Ah, ya lo vamos a descubrir. ¿Para qué sirve eso? La Biblia nos tiene que servir para enseñar, para tratar con cariño al otro, para poder interpretar lo que es lo que quiere Dios. Las profecías nos tienen que servir para poder entender qué etapa de la vida, de la historia del mundo estamos viviendo. Para instruir en justicia, siempre para enseñar, no para reprender. ¿A fin de que qué? De que vos y yo seamos perfectos, pero no la perfección que nosotros creemos. No de una vida intachable, sino que estemos preparados para toda buena obra. Y acá es donde me pongo a pensar. ¿De qué sirve participar de un seminario y estudiar si solo lo veo de brazos cruzados? ¿De qué sirve participar si no lo comparto con los demás? En otras palabras, ¿qué estás esperando para compartir esto con los demás? ¿Qué estás esperando para dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos? Dios no quiere un pueblo de brazos cruzados. La Escritura nos tiene que preparar para entender en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que hay que hacer. Porque tenemos que ser un pueblo activo. Dios constantemente nos llama a la atención, a la acción. ¿Por qué siempre preferimos estar en casa, tranquilos? Hoy en día hasta compartiendo un link podemos hacerle el bien al otro. Y sin embargo decidimos no hacerlo. ¿No será que nos está fallando esto? Estudiar un poco más las Escrituras, vivir un poquito más como Dios quiere que vivamos. No sé qué te parece, Johnny. Yo creo que aquel que llegó a ser profesor en algún momento estudió para ser profesor y fue enseñado. Entonces, si yo no decido ser corregido, redarguido, enseñado, instruido en justicia, ¿con qué autoridad voy a querer hacer eso a los demás? Por más que lo haga con la mejor intención y con todo el cariño y el amor que yo pueda disponer para otro. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, un principio que parte de la base de que si yo primero no decido ser enseñado por Dios, no estoy en cierto modo capacitado para enseñar a otros. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué seguridad tenemos de que podemos comprender el significado de las revelaciones que Dios nos da en su sagrado libro? En otras palabras, muchas veces escuché decir de que, no, ¿para qué voy a leer si yo no terminé la primaria? Me han llegado a decir eso. O no, ¿para qué voy a aprender si a mí me cuesta entender? Dios no se puede comunicar conmigo porque no soy muy inteligente. Eso es un preconcepto que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué dice Dios sobre esto? Vamos a ver qué dice Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto diríamos que la interpretación está independientemente ligada, o sea que no tiene nada que ver con tu preparación intelectual. Acá no importa qué título tengas, acá no importa cuánto hayas estudiado en la vida, qué tan educado hayas sido. Jesús se puede revelar a todos por igual. Mi doctrina no es mía. Jesús vino a esta tierra a hacer lo que su Padre le pedía. Toda la labor de Cristo en esta tierra fue hecha para que vos y yo podamos alcanzar la salvación. Como explicaba también en otro programa, ¿no? La agenda de Jesús fue dada por su Padre. Dios le dijo a Jesús qué era lo que tenía que hacer, hacia dónde tenía que ir, hacia dónde tenía que venir, qué cosas hacer, qué cosas no. Y él todo lo que hizo lo fue cumpliendo para cumplir la voluntad de su Padre, pero sobre todo para que se cumpliese la Escritura. Y todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, todo aquel que está dispuesto a aprender más de los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras, todo aquel que esté dispuesto a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Dios está dispuesto a revelarse a vos independientemente de tu capacidad intelectual, de tu preparación académica. Porque te lo vuelvo a repetir, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente.
Lo que sí te puedo asegurar es que si vos haces un esfuerzo por comprender lo que Dios dice, Dios te va a dar la sabiduría para que lo entiendas. La sabiduría no es humana. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, dice Santiago, el cual se los da. Entonces, ¿qué estamos esperando para dejar de abordar este libro con miedo y empezar a vivir este libro? Empezar a entender de que todo lo que Dios quiere es para nuestro bien. Y fíjense, y vamos a ir a la última pregunta del programa de hoy. ¿Qué promesa hizo Jesús a los que le obedecen? Y muchas veces creemos que cuando nosotros obramos, somos buenos, entre comillas, hacemos lo que Dios quiere, nos va mal. Y aquellos que hacen las cosas mal, estafan, roban, les va bien. Ellos son prósperos en esta vida. Vamos a ver qué dice Jesús en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y si hay algo que no nos vamos a escapar, es quizás a una crisis final donde va a haber angustia en el mundo, donde muchos van a ser perseguidos, donde si a lo largo de la historia esto sucedió, quiere decir que en el tiempo del fin también va a pasar. Y muchos escuché decir de que no quieren que venga Jesús porque no quieren vivir las últimas plagas, no quieren vivir lo último. Y eso quizás fue un mal enfoque enseñado de una mala manera en los diferentes lugares. El enfoque principal es que, miren, la historia de este mundo va hacia un solo lugar. El fin está cerca. Cristo pronto va a venir a buscarnos. Lo creas o no, quieras o no. Pero yo te prometo algo, le dice a todos aquellos que decidimos vivir conforme a la palabra de Dios. Si vos guardás mis palabras, confías en mí, estudiás el libro de Apocalipsis, Daniel, la Biblia en su contexto, completamente, y vivís una vida conforme a la Escritura, no guardándote para vos lo que aprendés, sino contándoselo a los demás, viviendo una vida de servicio hacia el otro, preocupándote por la necesidad del otro, actuando conforme a lo que otro necesita, vivís para el otro, así como lo hice yo. Cuando venga la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero, porque dice, la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero, esto no es un capaz, yo te guardaré. Este tiempo se acerca. Cristo pronto va a venir a buscarnos. Este mundo ya no da para más. La vida cada vez más difícil, cada vez. Cada vez tenemos más problemas. Cada vez hay más injusticia social. Estamos constantemente hablando de guerras, de que este país se prueba contra este otro, que están esperando esto para que se arme una nueva guerra nuclear, una otra guerra mundial, donde se va a devastar el mundo. Fíjense que los diarios hablan acerca de que cuál va a ser el fin del mundo, una guerra nuclear, va a ser porque no vayan más recursos en el mundo, vayamos al universo a encontrar otro país habitable para poder escapar de este. Eso es algo que se está dando en todos lados, se escucha por todos lados. Y muchas veces nosotros solemos tener miedo, cuando en realidad la voluntad de Dios a través de su libro es que podamos tener una esperanza segura. Que en medio de este dolor, que ya vamos a ir aprendiendo un poquito más, en qué tiempo vivimos, de qué hablan las profecías, cuáles son las cosas que tienen que suceder, pero que todo sea visto desde el punto de vista de que si nosotros obedecemos a Dios, Él nos va a proteger. Porque no te olvides que Él a vos te ve como un hijo, como una hija. Decítelo, sos el hijo o la hija amada de Dios. Mirá al que tenés al lado y decile, sos el hijo o la hija amada de Dios. Decíselo al otro. Dios en el momento de la prueba, Él te va a guardar. Pero va a depender de la actitud que vos hoy pongas en tu vida. Va a depender de la actitud que vos decidas tener de hoy en adelante con todo lo que te venga. ¿Te vas a dejar vencer por el mal? Mirá para atrás. Mirá en tu vida para todo lo que pasaste y cómo llegaste hasta hoy. Decime si Dios no te acompañó.
¿Te queda alguna duda de que Dios te va a seguir acompañando? No te preocupes por lo que va a venir. Preocúpate para que cuando lo que venga vos estés preparado, estés listo, estés capacitado para toda buena obra, que vivas una vida conforme a lo que Dios quiere. Entonces, cuando sea que suceda, en mayor o menor grado, y veas a Cristo venir en las nubes, lo puedas recibir con total gozo. Porque esa es nuestra mayor esperanza y va a suceder. El Apocalipsis entero habla de esto, de la seguridad y la esperanza en momentos difíciles. ¿Nos vamos a perder este seminario? Recién empieza. Todo lo que viene por delante cada vez va a estar mejor. Así que es momento de profundizar, participar, pero sobre todo compartirlo con los demás. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos bíblicos. Gracias a ustedes que siempre nos acompañan. Les recordamos que el día de mañana continúa la programación. Por favor, estén atentos a lo que va a venir, porque en base a eso también queremos recibir sus preguntas para que podamos seguir desarrollando este tipo de temas. Así que, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos bíblicos, Mariano Whitmon, quien estuvo en los controles, y Johnny Carrazán, quien les habla, quienes conformamos Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.